Otra vez, bienvenidos todos, porque vamos a continuar con el tema siguiente, la Reforma Protestante como movimiento político. Conecto con las dos charlas anteriores. Manuel nos ha hablado del movimiento protestante, de la Reforma, como teniendo sus raíces en la espiritualidad del siglo XV y los siglos anteriores. Arturo nos ha hablado de la Reforma como una cultura, un cambio cultural. Yo voy a hablar de la Reforma Protestante como un movimiento político, porque no solamente ha sido un movimiento espiritual, no solamente ha sido un movimiento cultural, no solamente ha sido un movimiento eclesiástico, también ha sido un movimiento político. Y la política trata de las preguntas por la permisividad. ¿Quién ha permitido esta renovación en la Iglesia y en el pueblo? ¿Quién ha estimulado esta renovación? ¿O quién ha frenado este movimiento? Entonces, en cuanto a la política, hablamos de éxito o de un bloqueo de este movimiento. Bien, aquí una ilustración, movimiento de la Reforma en Ginebra, que es parte de este muro grande. ¿Quiénes son estas personas? Esta es en algún momento de esta media hora una pregunta que voy a contestar. ¿Quiénes son estos reformadores que tenemos ahí en Ginebra? Pero empiezo con esta ilustración. Veis un cuadro, me parece de siglos posteriores, de la Dieta en la ciudad de Spira, 1529 en Alemania, donde algunos príncipes alemanes y algunos representantes de ciudades libres ofrecen a la Dieta, que es el parlamento de aquel tiempo, con el emperador, un documento que se llama Protestatio, y en este documento piden protección de sus derechos obtenidos en los años anteriores en cuanto a la renovación, las renovaciones en la Iglesia. Un documento, un protestatio al emperador. Y este documento pide cierta libertad religiosa, para usar una palabra de nuestro tiempo que en aquel tiempo no usaban. Piden cierta libertad religiosa al emperador, a la Dieta, pero esta petición es profundamente política. De modo que cuando nosotros nos denominamos como protestantes, tenemos un nombre político. Podemos llamarnos evangélicos, este es un nombre bíblico, y protestante es una palabra política. Aquí entonces la introducción de este documento: así protestamos, así declaramos, así nos defendemos. La Reforma entonces, ¿cómo comprendemos la Reforma? Sí, de verdad, como un avivamiento, como una renovación de la teología, como un impulso importante de la renovación cultural de la época, pero también como un desafío poderoso al orden establecido, orden político, religioso. La Reforma Protestante es un cambio de paradigma teológico. Sola la Escritura, sola la gracia, sola la fe. Es un cambio también de autoridad. Es una emancipación de la curia romana, de la jerarquía romana y del derecho canónico. El catolicismo medieval era un monopolio religioso convertido en un imperio propio, mezclado con los estados. Todas las instituciones de la Iglesia confirmaron este monopolio. Entonces la Reforma Protestante es una liberación de este imperio, de este multinacional religiosa que era el catolicismo. Y por estas definiciones,
la Reforma Protestante es un movimiento político. Es una resistencia contra una autoridad política representada por el Papa. Y aquí otra vez Thomas Cranmer con una definición del movimiento. Preguntamos, ¿cómo se fundaron y organizaron las iglesias protestantes históricas? ¿Por espontáneamente o por acciones políticas? Las dos respuestas en parte son correctas. Vamos a ver tres partes: Lutero y el luteranismo como actores políticos, el avance de la Reforma en Europa como movimiento político y el aspecto biográfico, y luego algunas conclusiones. Aquí tenéis, no voy a prestar más atención, pero la cronología de una revolución, de un cambio profundo en solamente Alemania, pero Francia, Inglaterra, otros países tienen una historia paralela, la cronología de una revolución. Y un momento importante que siempre comprendemos como un movimiento muy espiritual, muy valiente, espiritualmente valiente, es el año 1520, cuando Lutero quema fuera de las puertas de Wittenberg la bula del Papa que lo excomulga de la Iglesia. Es un acto político, ¿sí? Es un acto político. Y quema al mismo tiempo una parte de la biblioteca. Esto le gustaría a los alumnos de IPSTE también, quemar una parte de la biblioteca para librarse de alguna asignatura. Era la asignatura principal en el sistema católico, que era el derecho canónico. Entonces, el catedrático Martín Lutero toma la decisión de anular una asignatura y al mismo tiempo quemar la literatura que a ella pertenece. Porque tenemos que comprender a Lutero también de esta manera, por su política, por su estrategia. Y teología es persuasión, como ha dicho Arturo, pero teología en estos momentos también es hacer política, teología es publicidad. Y esta teología de Lutero, esta acción de Lutero, es una búsqueda de aliados políticos. Y aquí tengo otra lista, sin el propósito de entrar en detalle, pero es interesante estudiar toda esta literatura de Lutero por su aspecto político. Y Arturo ya lo ha mencionado, yo tengo aquí una ilustración. Esta estrategia, Wittenberg se convierte en un lugar de imprenta, pero aquí tenéis una ilustración de un museo impresionante en Amberes, Bélgica. Amberes era el centro logístico comercial en Europa, y Amberes inmediatamente se convierte por el protestantismo como el centro logístico de la literatura protestante. Aquí la biblioteca en esta misma imprenta que todavía existe como museo, que durante 200 años ha sido la imprenta más grande de Europa. Y este es un poco difícil, veo, por los colores, pero aquí tenéis que ver Amberes como centro logístico entre el Báltico. Lamentablemente no pude encontrar una ilustración para conectar con el Mediterráneo, pero ¿cómo se explica que la literatura protestante dentro de muy poco tiempo llega desde Wittenberg a, por ejemplo, Sevilla? Es por Amberes, es por estos contactos logísticos con el centro. Podemos buscar los principios políticos luteranos que se han introducido en el protestantismo, y podemos decir que Lutero no tiene ninguna ideología propia para organizar un Estado. Sí, ahora el orden, porque quería mencionar ¿sí? Aquí comparo, perdón que el orden es un poco equivocado, aquí comparo el librito de Lutero a la nobleza cristiana de la nación alemana. Comparo este documento de Lutero con lo que ha sido en el siglo XIX
el manifiesto comunista. Y de alguna manera los efectos son comparables. Este librito produjo una revolución ideológica, política en Europa, siglo XIX-XX, y este librito de Lutero igual. Y este documento de Lutero es explícitamente política. Intenta estimular la nobleza de Alemania a favor de una reorganización de la Iglesia. Entonces podemos preguntar por los principios políticos de Lutero, pero tenemos que decir que no tenía ninguna ideología, que no era demócrata, etcétera, etcétera. Sí, aquí. Sí, he borrado algunos diapositivas, pero pero completamente según mi propósito. Resulta, tenemos que saber que al final Lutero tiene más confianza en el poder de la administración civil para salvar la Iglesia de su corrupción que en la capacidad de la Iglesia misma. Por eso invoca la ayuda del imperio y de los nobles. Y entonces, con esta ayuda de los príncipes y de las ciudades, la reforma luterana llega a tener su forma. Y entonces ha sido una reforma paciente a base de un consenso político, a veces un consenso impuesto entre el príncipe soberano de una provincia o el consejo municipal de una ciudad, con los clérigos y con el pueblo, un consenso para renovar la predicación. No es una decisión solamente de la Iglesia, es a base de un consenso, de cambiar la Santa Cena la misa en una Santa Cena, de nombrar localmente a los párrocos, de ya no reconocer la jerarquía, de cerrar los monasterios, de expropiar los bienes eclesiásticos y con el dinero de estas expropiaciones reorganizar la diaconía y la enseñanza. Y así, de esta manera, el mapa de Europa recibe un color nuevo. Aparece este color verde que es la influencia luterana en el norte de Europa. El amarillo significa el protestantismo reformado. Solamente son algunas señales de esta revolución política que sigue la proclamación de las 95 tesis por Lutero. Solamente he mencionado algo poquito sobre lo que acontece en estos años en Alemania. Y este se repite en otros países. Tengo solamente algo de Francia, de Inglaterra. Y esta historia de Francia empieza en Ginebra. Ginebra, que es una ciudad preguntan, ¿no? ¿Qué ha acontecido entonces en Ginebra? Ginebra es parte de una reforma urbana en el sur de Alemania, una reforma orientada a Estrasburgo y a Zúrich, pero algo particular. En Ginebra la reforma empieza con una revolución política. Esta revolución política precede a la reforma de la Iglesia. Y entonces parte de esta reforma política es el cambio de la religión para buscar aliados, ¿sí? El gran nombre en esta historia es Juan Calvino y el impacto que ha tenido esta reforma de Ginebra es Francia. Entonces la historia de la reforma en Francia empieza con Ginebra. A partir de 1550 podemos decir que empieza la reforma masiva en Francia. Y es como Arturo también ha señalado, es a través de
una misión activa desde Ginebra sobre Francia, sobre Bélgica, llegando también a lo que es mi país, Holanda. Y en 10 años, por esta acción misionera y por un suelo preparado, que ha mencionado Manuel, en 10 años aparece la Iglesia protestante en aquel siglo más poderosa de Europa, porque en ningún lugar en Europa el protestantismo ha conectado tanto con el pueblo como en Francia. Se dice que llega a tener una tercera parte de la población. Y este protestantismo se organiza en estos años en una iglesia protestante que es alternativa al lado de la católica. Y este protestantismo se hace poderoso también por el apoyo de príncipes y de nobles. Tengo aquí algunos nombres de Jeanne d'Albret, Enrique de Navarra, Margarita de Valois es un error, y Caspar de Coligny. Pero ¿qué provoca en Francia? Provoca un tiempo, 40 años de guerra civil a causa de la resistencia del reino. Hasta en el 1598, el rey Enrique IV publica el Edicto de Nantes que da libertad religiosa a los protestantes. Pero un momento importante es este, 1572, la noche de San Bartolomeo, la matanza masiva de los hugonotes en París y en otros lugares de Francia. Sí, debemos concluir que el protestantismo francés se estableció por su poder misionero, pero también por su poder político, defendiéndose contra el absolutismo católico. Y cuando queremos resumir la historia del protestantismo en Francia siglo XVII, entonces tenemos que decir que el protestantismo perdió gradualmente sus derechos cuando perdió relevancia política, cuando dejó de defenderse políticamente. Y aquí otra ilustración, la salida masiva de miles, 200.000 de protestantes durante unos 60 años de Francia a otros países en Europa. Entonces, este protestantismo que era tan potente fue derrotado, aniquilado por opresión política cuando dejó de defenderse. Hablamos de la reforma en Inglaterra, una reforma muy particular que podemos comprender como la protestantización de una iglesia separada por motivos dinásticos de la iglesia de Roma. Y luego la reforma en Inglaterra es la fundación de iglesias protestantes libres del Estado. Pero esta reforma en Inglaterra depende de cambios dinásticos, de oposición y de agitación política, de 2 revoluciones en un siglo, un tiempo de dictadura protestante y también una guerra civil de más de 10 años. Así que, ¿cómo comprendemos la reforma en Inglaterra? Solamente como un movimiento espiritual, cultural. Tenemos que ver también cómo ha actuado la política. Y aquí vemos un cuadro complejo que el tiempo no me permite entrar en detalles, pero esta realidad dinástica, el rey Enrique VIII con su hijo menor de edad, con sus 2 hijas, María, luego Isabel, que deciden la suerte de Inglaterra en aquel tiempo y que al final permite que Inglaterra se convierta en uno de los países protestantes más poderosos, con una potencia misionera
sin igual en la historia. Aquí uno de estos príncipes, Guillermo de Orleans, dice las libertades de Inglaterra y la religión protestante voy a defender, voy a mantener. Resumimos, la reforma inglesa es un proceso largo en que al inicio catolicismo y protestantismo y luego diversas tendencias protestantes luchan por el control del país. El protestantismo inglés es un protestantismo muy politizado. Y hay una historia paralela en Escocia, que en parte coincide con Inglaterra, Hungría, allí en el este de Europa, tocando con el Imperio Otomano, Polonia, durante un tiempo protestante, una generación, luego por un cambio dinástico, el protestantismo desaparece. Holanda, Países Bajos. Y en cada caso tenemos que hablar en qué medida la reforma es una reforma espiritual o es un proceso político, hasta militar, de protestantización. Y no hay colores claros. En todos estos países es un proceso de reforma y de protestantización. Soy holandés, mis antepasados probablemente se hicieron protestantes en el año 1588, el año en que los tercios españoles en la provincia fueron derrotados, y en un domingo por la mañana el cura celebraba misa y por la tarde vino en su ropa de campesino y predicó un sermón protestante. Y de esta manera, por un cambio militar en algún lugar, un pueblo se convierte al protestantismo. ¿Qué han pensado mis antepasados? No lo sabemos, pero en un proceso de 200 años se han hecho protestantes y se han olvidado del catolicismo. Pero no fue una reforma que vino del corazón en este lugar. Bien, esta es una ilustración que no es completamente clara por la luz, pero veis aquí un templo medieval que están quitando las estatuas y las imágenes. Una decisión del municipio de purificar las iglesias y de convertir estos edificios en protestantes. A veces guardaron las imágenes durante un tiempo en un almacén para, con el cambio político, reponerlos. Este se ha hecho también. Era más barato que destruir todo. Última parte, la perspectiva biográfica. A ver si tenemos una perspectiva siempre correcta. Aquí veis los cuatro principales, y aquí ya hay algo político. Farel, Calvino, Beza y Knox. ¿Por qué está Knox ahí? Porque la muralla de la Reforma es un donativo americano. ¿Y por qué no está aquí Butcher o Bullinger, ¿sí?, que merece estar aquí? John Knox era de la segunda generación, era alumno, no tenía una responsabilidad propia en Ginebra. ¿Sí? Veis que en los aspectos biográficos hay tanta política. ¿Y quiénes son estos del segundo plano? ¿Quiénes son estos del segundo plano allí en Ginebra? Empezamos con este, Gaspar de Coligny, un hombre a quien respeto profundamente, pero no era teólogo, no era monje, era admiral de Coligny, admiral de Francia, que se convierte en el líder militar de Francia, que muere en la noche de San Bartolomeo. Todo respeto, pero un político. ¿Quién es este? Guillermo de Orleans. Decimos en Holanda, padre de patria. Un político, católico, no, primeramente luterano, se hace católico para recibir su herencia, vuelve al luteranismo,
y al final es calvinista. muere por un atentado, un terrorismo, digo, político, organizado por el rey de España. Y sus palabras finales son estas que tenéis aquí. Probablemente un cristiano auténtico, pero un político que está allí en Ginebra también. ¿Quién es este? Federico Guillermo de Brandenburgo, uno de los pocos calvinistas en Alemania, príncipe de lo que ahora es Berlín. Un comentario sobre la guerra de 30 años, guerra religiosa, que veis aquí. Pero un político. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está aquí por motivos políticos otra vez anglosajones? Roger Williams, un hombre impresionante, un bautista, ¿sí? Cofundador de las colonias en Nueva Inglaterra, con ideas muy avanzadas sobre libertad religiosa. ¿Sí? Pero está allí y de ninguna manera es un calvinista. Es curioso que lo ponen en el mismo plan con Calvino, pero es un protestante, pero no es calvinista. Oliver Cromwell, sí, otra figura de esta época, siglo XVII, el dictador protestante durante 10 años en Inglaterra, un hombre que le produce muchos sentimientos y sensaciones ambiguas, difícil de juzgar. Por un lado, una persona que impresiona, por otro lado, dice, este no, es posible. Y Bocskai, no sabéis de dónde es, apenas, un húngaro en lo que ahora es Rumanía, defendiendo libertad nacional y protestantismo en lo que es el protestantismo húngaro del siglo XVI. Entonces, podemos preguntar, ¿son los representantes más dignos de la reforma política en Europa? ¿Qué ideología representan? ¿Por qué, ya lo he preguntado, colocar a Knox en medio de los reformadores en Ginebra? ¿Y dónde están los alemanes? ¿Dónde están los luteranos? ¿Dónde están los zwinglianos? ¿Sí? Así que comprender la reforma protestante como un movimiento político también nos hace preguntar por el uso de la reforma por motivos políticos. Conclusiones. La reforma protestante era una combinación de convicción personal, acción política, de idealismo y oportunismo, de misión pastoral y política religiosa, de reforma y de protestantización. Concluimos que la reforma pudo establecerse donde fue protegida y apoyada por la política, y fue evitada o derrotada donde no pudo aliarse con la política. Y cada reforma, también tenemos que decir, ha tenido tendencias imperiales. La reforma ha querido controlar, dominar el mundo. Último punto. Estas observaciones de las dimensiones políticas de la reforma, esta observación es necesaria para una comprensión más completa. Y no la disminuye como una gracia de Dios. Hace más comprensible el protestantismo, su poder y su debilidad, sus pretensiones políticas y sociales. Y pregunto, ¿esta comprensión es un estímulo para la participación en la política de nuestro tiempo? Gracias por vuestra atención.